Durante décadas, los jefes de la mafia han dominado el submundo criminal, orquestando actividades ilícitas que cautivaban la imaginación del público. Pero, ¿qué ocurre cuando la antorcha del poder pasa a la siguiente generación? Acompáñenos y le contaremos qué les ocurrió a los hijos de los jefes de la mafia cuando siguieron el legado de su padre, continuando con el negocio familiar del crimen organizado. Angelo y Francesco Provenzano. Angelo y Francesco Provenzano son hijos del infame capo de la mafia siciliana, Bernardo Provenzano. Bernardo Provenzano, el célebre mafioso italiano y jefe del clan Corleonesi de la mafia siciliana, dejó una huella imperecedera en el submundo criminal. Como jefe de facto de los jefes, su participación en crímenes atroces, incluida la emboscada y asesinato de Michele Navarra, puso de manifiesto la crueldad que caracterizó su reinado. Las empresas criminales de Provenzano alcanzaron su punto álgido a finales de los años 60, marcadas por su participación en la masacre de Viale Lazio. Su astucia estratégica y su habilidad para eludir a las autoridades le convirtieron en una figura formidable en el panorama mafioso. Cuando Bernardo Provenzano fue capturado en 1993, el manto del liderazgo cayó sobre sus hombros. El juicio Maxi, de mediados de los 80, había condenado a Provenzano a cadena perpetua, junto con sus compañeros mafiosos Riina y Bagarella, por ordenar múltiples asesinatos, entre ellos las tristemente célebres masacres de Capaci y Via D'Amelio. Los dos hijos de Provenzano, Francesco Paolo Provenzano y Angelo Provenzano, se encontraron de repente en el epicentro de un legado complejo y peligroso. Angelo Provenzano, el hijo mayor, asumió el papel de guía turístico en Palermo, adentrándose en la historia de la mafia siciliana. En un emotivo llamamiento, lamentó la vigilancia constante y la presión mediática, describiendo sus vidas como algo parecido a vivir en un reality show. La súplica de Angelo por el derecho a vivir una vida normal reflejó los retos a los que se enfrenta la familia Provenzano, haciendo hincapié en el carácter intrusivo del escrutinio policial y la intromisión de los medios de comunicación. Francesco Paolo, el hijo menor, persiguió logros académicos, graduándose en 2005 con un doctorado en lenguas y culturas modernas. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron frustradas por las restricciones legales, con actividades etiquetadas como producto del blanqueo de dinero. Su frustración por no poder llevar una vida normal fuera de la sombra del legado de su padre pinta un cuadro conmovedor de los retos a los que se enfrentan los hijos de un jefe mafioso. Tanto Angelo como Francesco Paolo revelaron el profundo impacto de la vida criminal de su padre en su propia existencia. Nacido y criado en cautividad, Angelo expresó las dificultades de integrarse en la sociedad tras su regreso a Corleone en 1992. La vigilancia constante y la supervisión de todos los aspectos de sus vidas se sumaron a los retos a los que se enfrentaban. A pesar de sus intentos de afirmar su identidad individual, los hijos se encontraron siempre bajo la atenta mirada de las autoridades, luchando por liberarse de la omnipresente influencia de la Cosa Nostra. Michael Francese. A continuación, tenemos a Michael Francese, el hijo del jefe de la mafia Sonny Francese. Nacido en un mundo de violencia y corrupción, el camino de Michael parecía destinado a una vida de crimen, y, de hecho, se convertiría en una de las figuras más notorias de la historia de la mafia estadounidense. El viaje de Michael Francese al mundo del crimen organizado comenzó a una edad temprana. Mientras crecía en Brooklyn, Nueva York, fue testigo directo del poder y la influencia que su padre, Sonny Francese, ejercía como subjefe de la familia Colombo. Pero no fue hasta más tarde cuando Michael asumió plenamente el legado delictivo de su familia. A mediados de la década de 1970, Michael Francese entró a formar parte de la familia Colombo. Con la orientación de su padre y el atractivo de la riqueza y el poder, ascendió rápidamente y se convirtió en un miembro de confianza de la organización. Pero fue en la década de 1980 cuando las actividades delictivas de Michael alcanzarían cotas sin precedentes. Asociado con la mafia rusa, Michael Francese ideó un plan que le haría increíblemente rico. Un plan para defraudar al gobierno en impuestos sobre la gasolina. Creando empresas en Panamá, orquestó una compleja operación que suministraría una parte significativa de la gasolina vendida en el área metropolitana de Nueva York. La operación fue poco menos que audaz. Michael y sus socios manipularon el sistema, evadiendo impuestos y obteniendo enormes beneficios. En el apogeo de su carrera delictiva, Michael Francese generaba hasta $8 millones a la semana. La escala de su operación era alucinante y el dinero fluía como un río sin fin. El ascenso de Michael Francese a la riqueza y el poder parecía imparable. Llevaba una vida de excesos, con casas lujosas, coches caros y una cantidad de dinero que parecía no tener fin, pero no sabía que los muros se estaban cerrando.
En un sorprendente giro de los acontecimientos, Michael Franzese fue arrestado por cargos de conspiración relacionados con su participación en la trama de contrabando de gasolina. Las autoridades por fin han atrapado al famoso mafioso. En 1986, el imperio criminal de Michael Franzese se vino abajo. Fue condenado a prisión, afrontando las consecuencias de sus actos. Parecía el final del camino para el famoso mafioso. Pero nadie podía imaginar que ese sería el punto de inflexión en la vida de Michael. Tras cumplir su condena entre reyes, Michael Franzese emergió con una nueva perspectiva de la vida. Había experimentado las consecuencias de sus actos y estaba decidido a cambiar. Poco podía imaginar que ese sería el comienzo de una notable transformación. El viaje de redención de Michael Franzese dio un giro inesperado al emprender un nuevo camino, el de orador motivacional. Se dio cuenta de que su historia de delito, consecuencias y, en última instancia, redención, tenía el poder de inspirar a otros a hacer cambios positivos en sus propias vidas. El impacto de Michael Franzese fue más allá de sus discursos motivacionales. También canalizó sus experiencias en la escritura, escribiendo varios libros que profundizan en su vida delictiva, su estancia en prisión y su viaje de transformación. Los libros de Michael no tardaron en ganar reconocimiento entre los lectores, cautivados por su historia de redención. Sus palabras ofrecían esperanza, orientación y un duro recordatorio de los peligros de la delincuencia organizada. La transformación de Michael atrajo la atención de los medios de comunicación, que le concedieron numerosas entrevistas y apariciones en programas de televisión y documentales. Su historia de redención y su capacidad para conectar con el público le convirtieron en un invitado muy solicitado. En los últimos años, Michael Franzese se ha lanzado a la era digital con su propio canal de YouTube. En su canal sigue contando historias cautivadoras, entrevistando a personas de diversos ámbitos de la vida y reseñando medios relacionados con la mafia. A través de su canal de YouTube, Michael llega a un público más amplio, compartiendo sus ideas, experiencias y lecciones aprendidas. Ha creado una plataforma en la que puede conectar con sus espectadores a un nivel más personal, ofreciéndoles orientación e inspiración. Alphonse Persico. El siguiente es Alphonse Persico, hijo del famoso jefe de la mafia Carmine Persico. Como hijo de Carmine Persico, antiguo jefe de la familia Colombo, Alphonse estaba destinado a sumergirse en el mundo del crimen. Tenía dos hermanos, Lawrence y Michael Persico, pero fue Alphonse quien se haría un nombre dentro de la familia. Para distinguirlo del hermano mayor de su padre, que compartía el mismo nombre, Alphonse fue apodado Little Ali Boy. En un principio, Alphonse Persico se mostró prometedor académicamente, se graduó en el instituto y fue aceptado en la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Sin embargo, decidió abandonar la universidad en su segundo año, optando por unirse a su padre en las empresas criminales de la familia. A los 20 años, Alphonse se convirtió en soldado de la familia Colombo, de su padre, y ascendió rápidamente hasta convertirse en capo. A pesar de un breve contratiempo, con una detención en 1983 por posesión de heroína, el caso fue sobreseído, lo que le permitió continuar su ascenso criminal. El momento crucial se produjo en 1987, cuando su padre, Carmine Persico, fue condenado a 139 años de prisión. Carmine nombró a Alphonse jefe en funciones, con la intención de que asumiera el mando tras la liberación de su sobrino. Sin embargo, Víctor Orena, un capo, intentó convertirse en jefe de forma independiente, lo que provocó una violenta guerra en el seno de la familia Colombo. A pesar de estar encarcelado, Alphonse dirigió la campaña contra Orena, lo que dio lugar a una serie de violentos enfrentamientos y ataques de represalia. La guerra culminó en 1993 con la acusación de Alphonse y otros líderes de la familia de chantaje, incluidos asesinatos. Orena y sus seguidores fueron encarcelados, dejando el control en manos de Carmine Persico. En medio de la confusión personal, que incluyó una demanda de divorcio en 1993, Alphonse tuvo éxito legal cuando fue absuelto de los cargos federales de crimen organizado y asesinato en 1994. Las revelaciones sobre los vínculos del capo del Colombo Gregory Scarpa con el FBI influyeron en el sobreseimiento del caso. En los años siguientes, Alphonse pasó un tiempo en Florida mientras su padre nombraba jefe en funciones a Andrew Russo. Cuando Russo ingresó en prisión en 1996, Alphonse aprovechó la oportunidad y asumió el papel de jefe en funciones de la familia Colombo. Alphonse no sabía que su segunda etapa como jefe en funciones duraría poco. Durante este periodo, Alphonse supuestamente ordenó el asesinato de su subjefe, William Cutolo, en mayo de 1999. Las especulaciones sobre el motivo variaron. Algunos sugirieron venganza por el apoyo de Cutolo a Víctor Orena durante una rebelión, mientras que otros creían que era para evitar que Cutolo se hiciera con el control en ausencia de Alphonse.
La desaparición de Cutolo el 26 de mayo de 1999, denunciada por su esposa, Marguerite, se produjo cuando Alphonse Persico le citó en un parque de Brooklyn. En lugar de encontrarse con Alphonse, Cutolo se encontró con los sicarios de Colombo Thomas Joely, Dino Calabro y Dino Saracino. Al parecer, llevaron a Cutolo al apartamento de Saracino, donde perpetraron el espantoso asesinato. El cadáver de Cutolo fue abandonado en un campo de Farmingdale, Nueva York, y su localización fue un misterio hasta su descubrimiento en octubre de 2008. El asesinato de Cutolo conmocionó a la familia Colombo y puso de relieve la crueldad de las operaciones mafiosas. La presunta implicación de Alphonse Persico consolidó aún más su peligrosa reputación dentro de la familia. El asesinato tuvo profundas consecuencias para Alphonse, intensificando el escrutinio legal. En octubre de 1999 se enfrentó a cargos federales por chantaje, usura y fraude bancario. En un registro de su apartamento de Brooklyn se hallaron $25,000 en efectivo, junto con registros de grandes estafas y fraudes con tarjetas de crédito. Jim Walden, ayudante del fiscal federal, ejerció la acusación contra Persico, y en 2000 fue condenado por posesión de armas en Florida a 18 meses de prisión federal. Los problemas legales persistieron, ya que Alphonse se enfrentó a cargos adicionales tras su puesta en libertad. El 24 de enero de 2001, fue acusado de usura en Nueva York, sospechoso de estar implicado en el asesinato de Cutolo. El 20 de diciembre de 2001, Persico se declaró culpable de los cargos federales de chantaje, usura y blanqueo de dinero y fue condenado a 13 años de prisión. La declaración le obligó a reconocer públicamente su papel como jefe en funciones de la familia Colombo. Sin embargo, las batallas legales continuaron. En octubre de 2004, Persico fue acusado del asesinato de Cutolo, lo que condujo a la anulación del juicio, en 2006, debido a las acusaciones de perjurio de la esposa de Cutolo. En el segundo juicio, celebrado en 2007, Persico y un socio fueron condenados por asesinato y manipulación de testigos. El 27 de febrero de 2009, Persico fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de Cutolo, lo que marcó el final de su criminal y poderosa vida dentro de la familia del crimen Colombo. Raymond Patriarca Jr. En los sórdidos bajos fondos del mundo criminal, un nombre reinaba: Raymond L.S. Patriarca. Conocido como Il Patrone, era el formidable jefe de la familia Patriarca, un famoso sindicato mafioso italoamericano que controlaba las ciudades de Providence, Rhode Island y Boston, Massachusetts. Pero detrás de cada poderoso jefe del crimen hay una familia, y en este caso era la familia Patriarca. Raymond Patriarca Jr., nacido el 24 de febrero de 1945 en Providence, Rhode Island, se vio inevitablemente arrastrado al mundo del crimen por su famoso padre, Il Patrón. La familia del crimen Patriarca, que operaba en Providence y Boston, prosperó bajo el liderazgo de Il Patrón, dedicándose a diversas actividades delictivas. El imperio de Il Patrone se enfrentó a desafíos, en particular su condena en 1970 por asesinato y conspiración. A pesar de su encarcelamiento, siguió controlando la familia criminal, haciendo gala de su astuta influencia. Constantemente en el punto de mira de las fuerzas del orden, el reinado de Il Patrone llegó a su fin con el fatal ataque al corazón que sufrió el 11 de julio de 1984, a los 76 años. Su muerte desencadenó una lucha de poder en el seno de la familia Patriarca, en la que diferentes facciones de la mafia se disputaron el control, marcando un punto de inflexión en su historia. El siguiente en la línea de sucesión fue Raymond Patriarca Jr., que había sido preparado por su padre para hacerse cargo del negocio familiar. Sin embargo, su liderazgo se pondría a prueba desde el momento en que asumió el papel de jefe. La mafia de Nueva Inglaterra, de la que formaba parte la familia Patriarca, inició un periodo de declive marcado por la persecución legal y la violencia interna. Jerry Angiulo, subjefe de la familia, vio la oportunidad de hacerse con el poder a pesar de estar encarcelado. Intentó hacerse con el puesto de jefe, pero sus ambiciones se vieron frustradas por Hilario Larry Sannino, el principal lugarteniente de la familia. Sannino apoyó a Junior para el cargo, y con el apoyo de la familia del crimen Gambino y la aprobación de la Comisión Nacional, se confirmó el ascenso de Junior al liderazgo. Sin embargo, el estilo de liderazgo de Junior era muy diferente al de su padre. Se le consideraba un líder débil, que dependía en gran medida del apoyo de la familia del crimen Gambino para mantener la paz en sus filas. La ausencia de Sannino, condenado a 30 años de prisión en 1987, debilitó aún más la posición de Junior. Para empeorar las cosas, William Wild Guy Grasso, conocido por su crueldad, surgió como una figura poderosa dentro de la familia del crimen.
Algunos agentes de la ley llegaron a creer que Grasso era quien realmente mandaba. Sin embargo, estos rumores se desvanecieron cuando Grasso fue brutalmente asesinado en junio de 1989 por un gángster vinculado a la familia genovese. En medio de las luchas internas por el poder, la familia patriarca sufrió un duro golpe en 1990. Junior, junto con el subjefe Nicolas Bianco y otros 20 miembros de la familia y asociados, fue acusado de numerosos cargos, entre ellos crimen organizado, extorsión, narcotráfico, apuestas y asesinato. Las detenciones causaron conmoción en el mundo del crimen, ya que se describieron como el mayor ataque jamás lanzado contra una sola familia del crimen organizado. Una de las pruebas más perjudiciales presentadas durante el juicio fue la grabación de una ceremonia de iniciación de la mafia. 13 mafiosos estaban presentes y el FBI pudo relacionar la voz de Junior con la cinta gracias a una entrevista radiofónica en la que había participado. La vergüenza de esta revelación hizo que Junior fuera sustituido como jefe por Nicolas Bianco, que mantuvo un perfil bajo. En 1991, Bianco fue condenado a 11 años de prisión, y otros 8 miembros de la familia fueron declarados culpables de cargos relacionados con la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, RICO. La caída de la familia patriarca parecía inevitable. El propio Raymond Patriarca Jr. se declaró culpable de los cargos de crimen organizado y fue condenado a 8 años de prisión en 1992. La otrora poderosa familia patriarca había sufrido un duro golpe y su poder e influencia habían disminuido considerablemente. El Cadillac Frank Salem se hizo cargo de la familia tras los juicios y trasladó su base de nuevo a Boston. Cuando Junior salió de la cárcel, optó por distanciarse del crimen organizado y se retiró del peligroso mundo que una vez conoció. Thomas Gambino. Thomas Gambino, nacido en 1929, estuvo inmerso en la familia del crimen Gambino desde muy joven, ya que era hijo del famoso jefe de la mafia, Carlo Gambino. Su entrada en el negocio familiar comenzó en el Manhattan College, mezclando la educación con las conexiones mafiosas. En 1962, Thomas se casó con Frances Luchis, consolidando una alianza entre las familias Gambino y Luchis. Esta asociación estratégica, marcada por una gran boda a la que asistieron más de 1.000 invitados, hizo que Thomas se hiciera con el control de una parte del aeropuerto de Idlewild en colaboración con Tommy Luchis. La influencia de Thomas se extendió a la industria de la confección tras la muerte de Lucchese en 1967, constituyendo la piedra angular de su riqueza y poder. Sus fuertes lazos con la familia Lucchese le permitieron infiltrarse en negocios legítimos, consolidando el control sobre el distrito de la confección en Nueva York y Nueva Jersey. En la década de 1990, el éxito de Thomas Gambino en la delincuencia organizada se manifestaba en una riqueza considerable, en la posesión de lujosas viviendas y en su contribución a proyectos filantrópicos como la Fundación Médica y Científica Gambino. A pesar de ello, las fuerzas del orden permanecieron vigilantes. Tras la muerte de Carlo Gambino en 1976, Paul Castellano asumió el liderazgo. Thomas desempeñó un papel crucial en el régimen de Castellano, gestionando las finanzas familiares y supervisando las operaciones de transporte en el Garment District de Manhattan. Castellano reconoció la perspicacia empresarial de Thomas, convirtiéndolo en una figura clave dentro de la familia. En 1981, Thomas fue galardonado como hombre del año por la industria de la confección, lo que demuestra su influencia. La era Castellano se enfrentó a luchas internas, que alcanzaron su clímax con la controvertida elección de Thomas Bilotti como subjefe por parte de Castellano, lo que provocó la oposición de John Gotti y Frank De Sico. La intrincada participación de Thomas Gambino en los asuntos familiares continuó durante el régimen de Castellano, marcada por sus responsabilidades financieras y su influencia en la industria de la confección. Su habilidad para desenvolverse tanto en la esfera criminal como en la legítima consolidó su posición dentro de la familia Gambino. Gotti y De Sico orquestaron un plan para eliminar a Castellano y Bilotti, que finalmente tuvo éxito en una emboscada en el restaurante Sparks Steakhouse el 16 de diciembre de 1985. Thomas Gambino, que no estaba implicado en la conspiración, llegó al lugar poco después de los asesinatos, pero De Sico lo rechazó. Esto marcó un punto de inflexión importante en la familia Gambino, ya que Gotti se convirtió en el nuevo jefe. Aunque Thomas Gambino había sido leal a Castellano, no tardó en jurar lealtad a Gotti para conservar su posición dentro de la familia. Reconociendo el valor de Thomas Gambino como principal fuente de ingresos para la familia, John Gotti expresó su intención de reforzar el papel de Gambino dentro de la mafia durante una conversación con el mafioso George Remini.
En abril de 1989 surgieron problemas legales para Thomas Gambino cuando se enfrentó a cargos de obstrucción a la justicia, acusado de mentir a un gran jurado sobre actividades mafiosas. Aunque fue acusado, fue absuelto ese mismo año. Los problemas legales se agravaron el 18 de octubre de 1990, con nuevos cargos de extorsión a la industria de la confección. Aprovechando el control que ejercían sobre las empresas de transporte, los Gambino cobraban tarifas de envío mucho más elevadas que sus competidores. Las conversaciones, intervenidas entre Gambino y Castellano, pusieron de manifiesto su influencia en el distrito de la confección. Para evitar una larga pena de prisión, Thomas Gambino aceptó un acuerdo en febrero de 1992, admitiendo su culpabilidad, pagando una indemnización de $12 millones y comprometiéndose a abandonar el negocio del transporte de prendas de vestir. En 1991 se desató una tormenta legal más importante cuando Gambino, junto con John Gotti, Salvatore Sammy the Bull, Gravano y Frank Locasio, se enfrentaron a cargos que incluían chantaje, usura, extorsión, juego ilegal y 11 cargos de asesinato. La decisión de Gravano de convertirse en testigo del gobierno aumentó la presión. En mayo de 1993, Thomas Gambino fue declarado culpable de chantaje y conspiración de chantaje, acusado de supervisar el juego ilegal y la usura en Connecticut desde 1985. Comenzó a cumplir una condena de 5 años de prisión en enero de 1996. Liberado el 10 de mayo de 2000, Thomas Gambino presentó posteriormente cargos por fraude contra su corredor de bolsa, Mohammed Ali Khan, mientras seguía encarcelado. Su compleja vida, entreverada de batallas legales y actividades delictivas, llegó a su fin el 3 de octubre de 2023, a la edad de 94 años. Frank Calabrese Jr. Frank Calabrese Jr., hijo del jefe de la mafia Frank Calabrese Sr., estaba destinado a una vida que no deseaba. Al crecer en un barrio muy frecuentado por italianos y mafiosos, Calabrese Jr. se vio rodeado por el hermético y peligroso mundo del crimen organizado. La implicación de su padre en The Outfit, una de las mayores familias mafiosas de Estados Unidos, marcó su educación y le llevó por un camino que nunca imaginó. Pero Calabrese Jr. tenía una visión diferente de su vida. En un sorprendente giro de los acontecimientos, tomó la decisión de traicionar a su propio padre y convertirse en informante del FBI. Esta decisión no solo cambiaría su vida para siempre, sino que también daría lugar a uno de los procesos contra la mafia más importantes de la historia de Estados Unidos. Frank Jr. creció en el barrio de Elmwood Park, de mayoría italiana, y era el hijo mayor de Frank Calabrese Sr., una figura temida y brutal de la mafia de Chicago. Escondido de la verdadera naturaleza de las actividades de su padre, Frank Jr. creía pertenecer a una familia normal hasta que Hollywood, y en particular películas como El Padrino, revelaron la cruda realidad. A medida que crecía, Frank Jr. fue entrando poco a poco en el negocio familiar. Su iniciación consistió en pequeñas tareas, que escalaron a papeles más significativos en el chantaje y el juego. Las siniestras empresas de la familia Calabrese, incluidos el asesinato y la extorsión, pasaron a formar parte de la vida cotidiana de Frank Jr. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando tenía 26 años y se enfrentó a su primera invitación a participar en un asesinato de Lampa. Aunque estaba dispuesto, su tío Nick le convenció para que lo reconsiderara, lo que le salvó de cruzar un punto sin retorno. La relación de Frank Jr. con su padre se volvió tensa a medida que el mayor de los Calabrese se volvía más frío y brutal. El punto de inflexión para Frank Jr. fue cuando fue declarado propiedad de su padre tras robarle. Los malos tratos físicos y emocionales infligidos por su padre empujaron a Frank Jr. a plantearse la posibilidad de escapar. La oportunidad llegó en 1998, cuando ambos calabreses fueron encarcelados. Frank Jr. decidió cooperar con el FBI, convirtiéndose en informante y proporcionando información crucial sobre las actividades delictivas del Chicago Outfit. Esta decisión fue impulsada por el deseo de liberarse del control de su padre y construir una nueva vida. La Operación Secretos de Familia, como la bautizó el FBI, culminó en un juicio histórico en 2007 que sacó a la luz el imperio delictivo de la organización y condenó a cadena perpetua a Frank Calabrese padre y a otros altos jefes de la mafia. El testimonio de Frank Jr. desempeñó un papel fundamental en la obtención de estas condenas. Tras el juicio, Frank Calabrese Jr. decidió abandonar Chicago y establecerse en Phoenix, Arizona, en busca de un nuevo comienzo. Abrazó una nueva vida, superando la adicción a la cocaína y los retos de la transición a la sociedad. A pesar de su libertad, Frank Jr. reconoce el impacto perpetuo de su padre en su vida, expresando dudas sobre la posibilidad de perdón y reconciliación. Viviendo con su propio nombre y trabajando como conferenciante motivacional,
Frank Calabrese Jr., reflexiona sobre las complejidades de su pasado. Aunque se muestra pragmático ante posibles amenazas, sigue lidiando con las secuelas emocionales de traicionar a su padre y desmantelar el imperio criminal que una vez definió su existencia. Salvatore Locascio. Salvatore Locascio, nacido el 21 de julio de 1958 en el Bronx, Nueva York, creció en la tranquila localidad de Eastchester. A pesar de ser hijo de un famoso capo de la mafia, Salvatore consiguió evitar cualquier roce con la ley durante su juventud. Su padre, Frank Locascio, era un temido caporegime de la familia del crimen gambino de Nueva York, conocido por sus tácticas despiadadas y su inquebrantable lealtad a la organización. Nacido en el seno de una célebre familia liderada por su padre Frank Locascio, Sal fue testigo del funcionamiento interno del crimen organizado desde una edad temprana. Los lazos de Salvatore con la familia Gambino se estrecharon gracias a su amistad con John Gotti Jr., hijo del infame capo, y a su estrecha relación con su padre. A pesar de haber asistido brevemente al Westchester Community College, las actividades académicas de Salvatore pasaron a un segundo plano a medida que se adentraba en las actividades delictivas de la familia. Reconociendo el potencial de Salvatore, Frank Locascio le confió la supervisión de varias empresas criminales, consolidando su posición dentro de la organización. La vida de Salvatore reflejaba un delicado equilibrio entre el atractivo del poder en la mafia y el deseo de una apariencia de normalidad. En 1998, Salvatore se enfrentó a problemas legales cuando fue arrestado por intentar extorsionar a Scores, un importante club de striptease de Manhattan. Optó por un sorprendente acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de evasión fiscal relacionada con ingresos procedentes del juego ilegal. El acuerdo le libró de los cargos de extorsión, lo que se tradujo en una condena de 10 meses, incluido el arresto domiciliario, y una cuantiosa multa de unos $5 millones. Bajo arresto domiciliario, Salvatore Locascio aprovechó una oportunidad en la industria de Internet, asociándose con Richard Ricci, Martino, para crear un esquema de fraude masivo al consumidor. Crearon sitios web pornográficos, ofreciendo una vista previa gratuita que requería que los usuarios introdujeran información de su tarjeta de crédito para verificar la edad. Entre bastidores, se realizaban cargos no autorizados de entre $25 y $75 en estas cuentas. El esquema, asistido por el vendedor Norman Chanes, explotaba el sistema de facturación telefónica mediante una práctica conocida como cramming. Facturaban servicios no autorizados a clientes desprevenidos, obteniendo unos ingresos estimados de $500 millones. Los fiscales federales tomaron nota a medida que aumentaban las quejas. En 2004, Salvatore y su banda, que intentaban trasladarse a Florida, fueron detenidos. Acusado de blanqueo de dinero y fraude, Salvatore se declaró culpable. Tras cumplir 2 años de cárcel, fue puesto en libertad en 2008, pero su imperio criminal quedó desmantelado. Gregory Scarpa Jr. En los oscuros entresijos del crimen organizado, hay un nombre que destaca: Gregory Scarpa Jr. Nacido en un mundo de violencia y corrupción, los primeros años de la vida de Scarpa Jr. fueron de todo menos normales. Scarpa Jr. nació el 8 de mayo de 1951, en Brooklyn, Nueva York. Su padre, Gregory Scarpa padre, ya era una figura muy conocida de la mafia, miembro de alto rango de la familia criminal Colombo. Al crecer, estuvo rodeado de las imágenes y los sonidos de la mafia. Scarpa Jr. optó por seguir los pasos de su padre y emprender una carrera delictiva dentro de la organización Colombo. Las autoridades federales sospechaban que estaba implicado en varios asesinatos, entre ellos los de Robert DiLeonardi en 1981, Anthony Frezza en 1985 y Joseph De Domenico en 1987. También se le acusó de ordenar el asesinato de Alfred Longobardi en 1981 y de planear el asesinato del presunto informador Sal Cardaci. En 1986, Scarpa Jr. asumió el papel de capo de la familia Colombo, sucediendo a su padre después de que el mayor de los Scarpa contrajera el VIH-Sida por una transfusión de sangre contaminada. Encarcelamiento y papel de informador. Los problemas legales de Scarpa Jr. se intensificaron en 1988, cuando fue detenido y acusado de chantaje y narcotráfico. Posteriormente, fue condenado a 20 años de prisión. Durante su encarcelamiento, Scarpa Jr. estuvo en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York, compartiendo celda con el terrorista Ramzi Youssef, que estaba siendo juzgado por el atentado contra el World Trade Center de 1993. Durante este tiempo, Scarpa Jr. dio un giro importante al convertirse en informante del gobierno. Proporcionó información a las autoridades sobre Youssef, detallando supuestos planes para poner una bomba en un avión o secuestrar a un abogado estadounidense para perturbar el juicio de Youssef. Sin embargo, la credibilidad de la información de Scarpa Jr. fue cuestionada posteriormente
con acusaciones de que sus pistas eran una estafa. En 2005, Scarpa Jr. informó a las autoridades de la existencia de explosivos y munición, sin descubrir en casa de su compañero de prisión, Terry Nichols, relacionado con el atentado de Oklahoma City. Esta información dio lugar a una reducción de la condena de Scarpa Jr. a 30 años. Sin embargo, la decisión fue revocada posteriormente en apelación, al plantearse dudas sobre la legitimidad de sus declaraciones en el caso Yusef. En noviembre de 2020, el juez Corman concedió a Gregory Scarpa Jr. la excarcelación por motivos humanitarios. Scarpa Jr. estaba luchando contra el cáncer y los efectos del tratamiento le habían dejado sin glándulas salivales y con un agujero en la garganta. Dado el deterioro de su salud y su enfermedad terminal, planeaba residir con una hermana en Florida. Nicky Scarfo Jr. Nicodemo Salvatore, Nicky Scarfo Jr., nacido el 9 de junio de 1965 en Atlantic City, Nueva Jersey, es un mafioso estadounidense relacionado con la familia del crimen Lucchese. Su vida ha estado marcada por el crimen organizado, atentados contra su vida y numerosos enredos legales. Nicky Scarfo Jr. nació de Nicodemo Little Nicky Scarfo Sr., antiguo jefe de la familia del crimen de Filadelfia. A pesar de la estatura criminal de su padre, los Scarfo no fueron acomodados durante la educación de Nicky. La familia se trasladó a Atlantic City antes del nacimiento de Nicky Jr., que creció en el barrio de Dogtown. A principios de la década de 1980, Scarfo padre alcanzó prominencia dentro de la mafia de Filadelfia, lo que aportó riqueza a la familia Scarfo. Nicky se graduó en el Instituto Holy Spirit en 1983, sin mostrar inicialmente ninguna inclinación hacia el crimen organizado. Sin embargo, después de graduarse, supuestamente se involucró en actividades delictivas y entabló una estrecha amistad con Joseph Skinny Joey Merlino, hijo del subjefe de la familia Scarfo, Chucky Merlino. A finales de la década de 1980, la familia Scarfo tuvo problemas legales. Scarfo padre se enfrentó a la creciente presión del FBI, lo que provocó que la condena de varios miembros de la familia convirtiera las pruebas estatales en su contra. El hermano de Scarfo Jr., Mark, intentó suicidarse en 1988, revelando el peaje de las luchas legales de la familia. En Halloween de 1989, Nicky Scarfo Jr. sobrevivió a un sonado intento de asesinato en un restaurante italiano de Filadelfia. El pistolero, que llevaba una máscara de Batman, disparó contra Scarfo, alcanzándole 8 veces, pero sin alcanzar órganos vitales. En un principio, se creyó que el motivo del atentado era una lucha de poder en el seno del crimen organizado. Tras el atentado, la posición de Scarfo Jr. dentro de la familia criminal de Filadelfia disminuyó. Al parecer, a mediados de la década de 1990, su padre lo incorporó a la familia Lucchese para garantizar su seguridad. Scarfo Jr. acabó convirtiéndose en el capo regime de la Jersey Crew de la familia Lucchese a principios de la década de 2000. Nicky Scarfo Jr. se enfrentó a diversos problemas legales a lo largo de los años, incluidas detenciones por agresión y participación en chantaje. En 1990, fue detenido por asociación ilícita y conspiración relacionada con máquinas ilegales de videopóquer. Cumplió condena en prisión y se enfrentó a otros problemas legales tras su puesta en libertad, como cargos por agresión y por posesión ilegal de armas. A mediados de la década de 2000, Scarfo Jr. se vio implicado en una adquisición financiera del First Plus Financial Group, que dio lugar a acusaciones de malversación e investigaciones federales. La trama implicaba millones de dólares y dio lugar a acusaciones de fraude bancario, fraude electrónico y blanqueo de dinero. En 2010, Scarfo Jr. se enfrentó a cargos de juego y crimen organizado en relación con una presunta operación internacional de apuestas deportivas por valor de $2.000 millones. Se declaró inocente, pero fue identificado como capo de la familia criminal Lucchese. Posteriormente, fue acusado en 2011 por su papel en un intento de apoderarse y malversar millones de First Plus Financial Group. Scarfo Jr. fue declarado culpable en 2014 de múltiples delitos graves y condenado a 30 años de prisión. Según la última información disponible, Nicky Scarfo Jr. está encarcelado en Ferton FCI, en Fairfield Township, Nueva Jersey, con una fecha de liberación prevista para diciembre de 2037. Esto fue todo sobre lo que pasó con los hijos de los jefes de la mafia. Gracias por quedarse con nosotros. Si te gusta nuestro contenido, nuestros videos más recientes están a solo un clic de distancia.